Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Los mensajes antiguos de Neslihan Atagul han salido a la luz y la actriz ha dejado muy claro que no volverá con Burak Özçivit, mientras él admite estar profundamente arrepentido de su ruptura. Desde que aparecieron estas conversaciones privadas, las redes sociales no han dejado de hablar del tema. La curiosidad creció cuando algunos mensajes mostraron momentos de duda y tristeza de la actriz, pero en las últimas horas Neslihan rompió el silencio con una declaración firme: mi decisión es definitiva. Me he separado y no hay vuelta atrás. Sus palabras dejaron sin aliento a muchos seguidores que aún esperaban una reconciliación entre la pareja más comentada de la televisión turca. Burak Özçivit, por su parte, sorprendió con una confesión inesperada. En una entrevista exclusiva, el actor expresó con un tono nostálgico: cometí errores, me arrepiento de haberme separado de Neslihan. Lo que vivimos fue real y siempre lo recordaré con cariño. Estas declaraciones encendieron aún más las redes, generando un debate interminable sobre si la historia podría tener un giro inesperado o si realmente todo ha terminado. Los fanáticos, en su mayoría mujeres que siguen cada paso de la actriz, se volcaron en mensajes de apoyo hacia Neslihan. Muchos aplaudieron su determinación de no ceder ante la presión mediática ni a la nostalgia de su expareja. Comentarios como "eres un ejemplo de fortaleza y nunca vuelvas atrás, tu felicidad está primero" se multiplicaron en las plataformas digitales. Este respaldo ha sido clave para que la actriz mantenga una postura firme y serena frente a la situación. Las revistas de espectáculos también se hicieron eco del asunto, presentando los fragmentos de mensajes filtrados y analizando cada palabra de las declaraciones públicas. Una periodista especializada señaló: lo más impactante es que Neslihan se muestra segura y tranquila, mientras que Burak transmite un aire de arrepentimiento y nostalgia. Esta dualidad ha sido el motor de la conversación durante toda la semana, manteniendo al público pendiente de cada detalle. Sin embargo, Neslihan ha dejado claro que su vida sigue adelante. Con un tono seguro y calmado, declaró recientemente: no hay espacio para volver atrás. Lo pasado queda en el pasado. Estoy enfocada en mi carrera y en mi bienestar personal. Estas palabras refuerzan la imagen de una mujer fuerte, segura de sí misma y dispuesta a priorizar su paz emocional sobre cualquier otra cosa. La audiencia femenina, que se identifica con sus palabras, siente una conexión aún mayor con la actriz. Mientras tanto, Burak continúa lidiando con el peso de sus propias palabras. Su declaración de arrepentimiento abrió una herida que muchos creían cerrada. Un amigo cercano comentó que el actor pasa noches en vela pensando en lo que perdió y que incluso mencionó en confianza: no hay día que no me arrepienta de nuestra separación. Esta confesión íntima, aunque no confirmada oficialmente, se suma a la narrativa de un hombre atrapado en la nostalgia de lo que pudo haber sido. La controversia ha traspasado fronteras y no solo en Turquía se comenta el tema. Medios internacionales de entretenimiento han comenzado a cubrir la noticia, señalando el caso como un ejemplo de cómo las relaciones de figuras públicas pueden transformarse en asuntos de interés global. Desde programas de televisión hasta foros digitales, el debate no se detiene: ¿debe una mujer ceder ante la insistencia de un amor pasado o mantenerse firme en sus convicciones? Algunos analistas de la farándula opinan que este episodio marcará un antes y un después en la imagen de ambos actores. Para Neslihan, representa la consolidación de una figura independiente, fuerte y capaz de tomar decisiones firmes sin dejarse arrastrar por la nostalgia. Para Burak, en cambio, la situación deja entrever a un hombre vulnerable, dispuesto a reconocer sus errores públicamente, pero quizá demasiado tarde para revertir las consecuencias. La tensión mediática también ha generado efectos colaterales en la industria del entretenimiento. Productores de series y marcas con las que trabajan ambos actores evalúan cuidadosamente cada paso, conscientes de que la opinión pública influye directamente en la popularidad y en los contratos futuros.
De hecho, algunos rumores apuntan a que Neslihan podría recibir propuestas para proyectos internacionales, donde su imagen de mujer empoderada encaja perfectamente con nuevas narrativas globales. Por otro lado, Burak enfrenta un reto distinto: reconstruir su reputación sin quedar encasillado en el papel del exarrepentido. Fuentes cercanas revelan que su equipo de representantes ya prepara estrategias para enfocar su carrera hacia roles más maduros y con profundidad emocional, aprovechando precisamente la sensibilidad que ha mostrado en estos días. Mientras tanto, en las redes sociales la historia sigue siendo tendencia. Hashtags como #Fuerza Neslihan y #Burak arrepentido se mantienen en las primeras posiciones, mostrando cómo la audiencia se ha dividido en bandos que defienden apasionadamente a uno u otro. Esta polarización no solo alimenta las conversaciones digitales, sino que también impulsa la visibilidad de ambos actores, convirtiéndolos en los nombres más buscados de la semana. La actriz, lejos de dejarse arrastrar por la vorágine mediática, ha aprovechado la atención para enviar mensajes positivos. En una de sus últimas publicaciones en Instagram escribió: "La vida es un camino que avanza hacia adelante, no hacia atrás. Cada paso debe darnos fuerza y claridad". Su mensaje recibió millones de likes en pocas horas y fue compartido por colegas del medio que reconocen su capacidad de transformar una situación personal en un discurso inspirador. El público masculino, por su parte, también ha reaccionado con interés. Algunos destacan la valentía de Burak al reconocer públicamente sus errores, considerando que en una industria tan competitiva no es común ver a un actor de su talla mostrar vulnerabilidad. No obstante, la mayoría de los seguidores insiste en que la decisión de Neslihan debe ser respetada y que la historia de amor, por más intensa que haya sido, pertenece al pasado. Con el paso de los días, lo que parecía un simple rumor se ha transformado en una narrativa que trasciende la vida privada de dos celebridades y se convierte en un espejo de realidades humanas. La dificultad de cerrar capítulos, la importancia de la dignidad personal y la fuerza de las decisiones firmes. Este episodio se suma a la larga lista de historias que nos recuerdan que, detrás de la fama y las luces, existen personas que sienten, sufren y deciden como cualquiera de nosotros. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué rumbo tomará cada uno en adelante? ¿Logrará Neslihan capitalizar este momento para expandir su carrera a nivel internacional? ¿Podrá Burak transformar su arrepentimiento en crecimiento personal y profesional? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que ambos han dejado una huella profunda en el imaginario colectivo, demostrando que las historias de amor, incluso cuando terminan, pueden convertirse en leyendas mediáticas. Queridos seguidores, esta historia sigue dando de qué hablar, pero lo que sí queda claro es que Neslihan ha tomado un camino definitivo y Burak, con su arrepentimiento, deberá aprender a vivir con ello. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Burak merece una segunda oportunidad o que Neslihan ha hecho lo correcto al cerrar ese capítulo para siempre? No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión y darle like a este video para que sigamos trayendo más noticias exclusivas del mundo del espectáculo.